Comenzó con un leve destello, el movimiento de una anomalía a través de los sensores de la nave espacial SH. Al principio, nadie le prestó atención. Después de todo, hay muchas cosas extrañas, escombros y destellos de luz. Pero la imagen llegó, no desde un observatorio astronómico, sino desde un telescopio de patio trasero en Australia, donde Michael Mattiato, un especialista en cometas, capturó un espectáculo que sorprendió incluso a la NASA. Un objeto con una cola tan masiva que se extendía por todo el cielo. De repente había fuego ancho como lunas hacia el Sol. Sin embargo, esto iba más allá de otro visitante de otra galaxia. Era algo mucho más grande, brillante y mucho más aterrador que cualquier cosa que hubiéramos encontrado antes. Y así, la sombra de 3i Atlas quedó eclipsada, porque ahora un nuevo contendiente había entrado en la arena. Uno que empequeñecía a Atlas en tamaño y misterio. El título oficial es C2025R2, SWAN. Este nuevo objeto no se comporta como un cometa, más bien actúa como un asteroide, y ciertamente no se mueve como algo que pertenezca a nuestro sistema solar. En cambio, está produciendo pulsos, brillando con patrones de energía estructurados. Lo más preocupante de todo es que parece seguir un horario. El telescopio James Webb fijó su atención en este coloso cósmico, esperando revelar la verdad. Lo que encontró lo cambió todo, porque esto no es una roca, esto es una máquina. Cuando SWAN R2 fue observado por primera vez por astrónomos, el 12 de septiembre de 2025, no podían creer lo que veían. Utilizando el instrumento SVN a bordo de la nave espacial SH, detectaron un objeto moviéndose con extrema precisión y luminosidad. Pero 2 días después las cosas escalaron. La imagen amateur de Mattiato reveló algo previamente considerado imposible. Una cola que se extiende 2.5 grados a través del cielo. Eso es tan ancho como los lados de 5 lunas llenas en tándem. La cola de 3i fue empequeñecida por ella. Atlas atrajo inmediatamente la atención de la comunidad científica. La Unión Astronómica Internacional estaba impaciente por categorizarlo. Sin embargo, nombrarlo no fue el problema. Ser consciente de ello lo era. Esto era más que un cuerpo helado pasando rápidamente por el Sol. Esto era algo diferente. Cuando los científicos lo compararon con 3i Atlas, la diferencia no estaba solo en el tamaño. Era estructurado, rápido y en comportamiento. Mientras que 3i Atlas parecía producir emisiones que se asemejan a un empuje, SWAN R2 estaba protegido por un escudo de plasma brillante, reflejando y doblando el viento solar. El hielo no es un escudo. Después de eso, la órbita no era solo un paso. Estaba regresando. SWAN R2 completa una órbita solar cada 22.554 años, más tiempo que toda la historia de la civilización humana. En ese punto, las preguntas realmente comenzaron, porque los objetos no siguen órbitas como esa, a menos que estén condicionados para hacerlo. James Webb, armado con sus inigualables instrumentos espectroscópicos, apuntó en la dirección de SWAN R2, mientras se acercaba al perihelio. Lo que encontró destrozó todas las categorías conocidas en astronomía. En los datos espectrales, se observó una composición de una aleación de níquel y cobalto, una estructura metálica extremadamente densa, nunca observada en la naturaleza, pero frecuentemente especulada en modelos de ingeniería avanzada. Aún más alarmante fue el descubrimiento de emisiones de plasma, estrictamente controladas y emitidas en pulsos en lugar de en destellos caóticos de cometas naturales. La cola no era vapor de hielo, era escape, denso, químicamente sintonizado y controlado. Comprendía carbono y monóxido de dióxido de carbono, sí, pero también densos flujos de plasma de níquel, con iones. No eran descargas naturales. Eran eventos de empuje, ajustes de trayectoria minuciosos y un cambio de color de rojo a blanco-verde durante la aceleración. Eso no es algo que la naturaleza haga. Esta es la firma de un motor de plasma ajustable, su fuego. El Webb demostró lo que muchos temían. Esta cosa tiene poder. Tiene un núcleo. Y ese núcleo emite más de un nivel de potencia de 10.000 gigavatios por segundo, comparable a la colisión de 2 agujeros negros contenido dentro de una nave. Mientras SWAN R2 acelera en la dirección del Sol, surge un nuevo misterio. Su trayectoria no es arbitraria.
está exactamente calculada para converger con 3I Atlas casi simultáneamente en noviembre de 2025. En una escala cósmica, esto es un sincronismo casi imposible. Swan R2 viene de Acuario, 3I Atlas emergió de Sagitario. Orígenes diferentes, vectores diferentes. Sin embargo, ahora sus órbitas están convergiendo a menos de 50 millones de kilómetros entre sí y se están reduciendo rápidamente. ¿Cuáles son las probabilidades? Dos objetos interestelares de direcciones opuestas se encuentran con el Sol, donde ningún telescopio en la Tierra puede verlos. Esto no es un accidente. Eso es coreografía. Algunos científicos piensan que Swan R2 fue enviado para capturar a 3I Atlas, para recuperarlo, destruirlo o iniciar contacto. Otros creen que ambos son parte de una red, un sistema de vigilancia que funciona en escalas de tiempo mucho más allá de la historia humana. Si es así, el Sol es más que solo una estrella en su camino. Es el punto focal, la fuente, la puerta. Y estas ondas, estas máquinas, son respuestas a algo que hicimos, posiblemente nuestras señales, posiblemente nuestra tecnología, o simplemente porque es el momento. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Arqueólogos como Graham Hancock han propuesto que Swan R2 pudo haber viajado cerca de la Tierra hace aproximadamente 22.000 años, al final de la última era de hielo. Y eso es precisamente cuando la humanidad comenzó a construir monumentos, mapas estelares y pirámides alineadas que apuntan directamente a Orión, Acuario y el curso elíptico del Sol. Rastrearon a Swan R2. ¿Estaban esos constructores prehistóricos advirtiéndonos de su regreso? Algunos lo creen. Las estructuras de precisión de los antiguos, incluidas la Gran Pirámide, los calendarios mayas, Göbekli Tepe, todas parecen implicar una conciencia de los ciclos del universo que solo ahora comenzamos a entender. Ahora que Swan R2 ha regresado, significa que lo que llamamos mitos podrían haber sido recuerdos, documentos del encuentro anterior. Y tal vez esta vez no solo lo estamos viendo pasar, tal vez esta vez participemos en lo que venga después. A las 72 horas de que el equipo de James Webb publicara una versión redactada de sus hallazgos sobre Swan R2, siguieron retractaciones globales. La NASA retiró conjuntos de datos espectrales clave de los servidores públicos. La Agencia Espacial Europea emitió un comunicado vago describiendo a Swan R2 como inusual. Sin embargo, un objeto cometario, y el Observatorio Astronómico Nacional de China solo afirmó que sus instrumentos estaban en mantenimiento. ¿Qué causó este apagón sincronizado repentino? Una fuente anónima afirma que, dentro del laboratorio de propulsión a chorro, varias agencias fueron informadas sobre un memorando clasificado que circulaba entre las naciones de inteligencia de los 5 ojos. El memorando advertía sobre firmas tecnológicas que no son naturales. Citaba anomalías propulsivas como la fuente, estructura simétrica debajo de la coma, y emisiones variables en el tiempo sugestivas de movimiento deliberado. En resumen, Swan R2 podría no ser un cometa, y alguien allá afuera está tratando de controlar la narrativa. Pero el silencio solo alimentó más especulaciones, particularmente dado que en esa misma ventana de tiempo, la NASA ajustó silenciosamente la orientación del arreglo de comunicaciones de Voyager 1, apuntándolo cerca del curso anticipado de Swan R2. ¿Por qué? ¿Qué estaban tratando de escuchar o advertir? Mientras Swan R2 se acercaba al Sol, los radiotelescopios de espacio profundo de SETI, observatorios independientes chilenos y Corea del Sur, comenzaron a notar una señal de baja frecuencia que dependía de la cola de plasma del objeto. Al principio se descartó como ruido magnetosférico, pero cuando los investigadores realizaron un análisis de patrones, el pulso indicó algo preocupante. No era aleatorio. Los latidos eran matemáticos, repetitivos, simétricos y entre ráfagas seguían un código universal conocido como la secuencia de Fibonacci, encontrada en la espiral de galaxias, el diseño del ADN y el desarrollo de conchas marinas. Estas no eran emisiones de un cometa moribundo. Eran directrices, o la comunicación es peor. Aún más preocupante, las pausas entre ráfagas estaban disminuyendo. Algo estaba contando hacia atrás. Y la última ráfaga
etiquetada como Ráfaga 8 por SETI, tuvo un pico de potencia repentino, equivalente a una llamarada solar, a pesar de venir de lejos, como si la cosa no solo estuviera transmitiendo, sino preparándose para un propósito. A puertas cerradas, varios programas espaciales militares elaboraron protocolos de planes de contingencia. El Comando Espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ordenó el reposicionamiento de satélites secretos utilizados para vigilancia. Rusia lanzó un cohete repentino y no programado desde el cosmódromo de Plesetsk, con una carga no identificada que se rumoreaba se dirigía hacia el plano elíptico. ¿Y China? Los datos satelitales mostraron una flota de nanosatélites formándose al cambiar sus patrones de órbita, asemejándose a una red sobre el hemisferio norte. ¿Por qué todo el alboroto? Informes filtrados obtenidos del Ministerio de Defensa francés indican que múltiples naciones creen que Swan R2 puede contener un potencial de amenaza autónoma, no necesariamente un arma, pero algo que podría desencadenar otros eventos en cadena si se acerca demasiado al Sol. Algunos teóricos argumentan que podría ser un nodo de relé, un interruptor gravitacional o incluso una llave cósmica que puede abrir algo escondido en el campo magnético del Sol. Los intentos de enviar naves de reconocimiento han fallado, según informes, debido a desajustes de trayectoria y radiación solar excesiva. Pero la pieza de información más escalofriante vino de un diálogo recientemente descubierto entre dos ingenieros retirados en una red de viviendas espaciales. No construimos Voyager 1 solo para abandonar el sistema solar. Lo construimos para observar lo que entra. Mientras el telescopio James Webb continuaba escaneando la estructura de Swan R2, los ingenieros notaron algo que nadie esperaba. Bajo la intensa coma y la cola electromagnética había simetría, geometría radial, escalado fractal y una serie de arcos concéntricos que hacían eco de la misma proporción áurea encontrada en sus pulsos de señal. En otras palabras, este objeto tiene una estructura. La espectrometría de Webb demostró caídas regulares en la intensidad de la luz reflejada, similar a cómo detectamos tránsitos de exoplanetas, apuntando a una superficie diseñada con capas. Los datos indican algo: múltiples compartimentos con refuerzo metálico y posiblemente incluso cualidades de aislamiento térmico. Aún más perturbador, varios escaneos revelaron vacíos abiertos que son comparables a cavidades vacías, posiblemente conductos de energía o cámaras huecas. El objeto puede ser masivo, pero carece de solidez. Fue diseñado con efectividad, tal vez para moverse entre estrellas, absorber energía estelar o contener algo en su núcleo. Ningún asteroide, cometa o formación natural ha mostrado jamás estas propiedades, lo que nos deja con solo una pregunta aterradora. ¿Quién lo hizo? Mientras Swan R2 aceleraba más allá de la órbita de Mercurio, los astrónomos se preparaban para lo que pensaban que sería una breve ocultación, un simple paso detrás del Sol que duraría unos pocos días. Pero en lugar de reaparecer al otro lado, Swan R2 desapareció por completo. Los telescopios esperaban recuperar el contacto visual a mediados de octubre. No vieron nada. No había coma, trayectoria ni señal. Durante 6 días, el objeto simplemente se desvaneció. No fue hasta que un observatorio solar chileno, equipado con detección ultravioleta, captó una ráfaga repentina de radiación iónica de alta frecuencia que los científicos se dieron cuenta de que Swan R2 había reaparecido. Sin embargo, estaba a decenas de miles de kilómetros fuera de curso, ahora acercándose al polo sur del Sol, una región donde las líneas del campo magnético solar se pliegan sobre sí mismas como una cinta de Möbius. ¿Por qué un supuesto cometa cambiaría de rumbo así? ¿Por qué moverse a una región conocida por anomalías gravitacionales? Algunos sugieren que fue una maniobra de asistencia gravitacional, pero otros argumentan algo mucho más extraño. Swan R2 entró en una parte del Sol que apenas entendemos, una que podría ocultar una puerta interdimensional. ¿Es cierto que lo hizo intencionadamente? Música a las 3:03 UTC del 17 de octubre. Justo cuando Swan R2 pasó más cerca del Sol, los monitores de clima espacial en el pliegue magnético
registraron una ráfaga abrupta de rayos gamma, pero no provenía de una galaxia distante, sino de nuestra propia heliosfera. Duró solo 0.7 segundos, pero durante ese parpadeo en el tiempo, produjo más energía que todo el Sol en 48 horas. Esto fue sin precedentes. ¿Por qué fue tanto? La direccionalidad aterrorizó. A diferencia de las erupciones solares, que se dispersan en todas direcciones, esta ráfaga de rayos gamma tenía un vector claro, como si estuviera dirigido. Funcionó a través del plano orbital de la Tierra, provocando interrupciones menores en los sistemas de navegación por satélite e incluso afectando las comunicaciones en cables submarinos de aguas profundas. Pero ahora las cosas se ponen aún peor. Cuando los investigadores superpusieron el origen de la ráfaga y la trayectoria conocida más reciente de Swan R2, coincidieron perfectamente. El objeto, o algo dentro de él, había absorbido la energía del Sol y la liberó, o interactuó de alguna manera con el Sol en su totalidad. En cualquier caso, lo que estamos viendo ya no es solo movimiento, es manipulación. Después de que Swan R2 reapareció al otro lado del Sol, SETI y la Red de Espacio Profundo de la NASA confirmaron conjuntamente que había reanudado las emisiones. Pero esta vez, la señal había cambiado. En lugar de pulsos y estallidos, ahora se transmitía en una forma de onda espiral modulada a través de numerosas frecuencias. Cuando los científicos comenzaron a analizar los armónicos, descubrieron algo escalofriante. Se asemejaba a las frecuencias rotacionales de las propias placas tectónicas de la Tierra. En otras palabras, Swan R2 estaba canalizando a la Tierra, o posiblemente intentando comunicarse usando las frecuencias naturales propias de la Tierra. Una frecuencia coincidía con la resonancia Schumann, una frecuencia electromagnética natural que, según muchos, influye en la conciencia humana. Otra reflejaba los patrones de pulsos similares a Morse de los instrumentos Voyager. ¿Podría Swan R2 estar intentando comunicarse con la Tierra o con Voyager en su conjunto? Y si es así, ¿quién es el destinatario previsto? ¿Nosotros o algo en el futuro? Justo días después del cambio de señal, la NASA publicó una actualización de bajo perfil enterrada en los registros de la misión Voyager. Voyager 1 se había reorientado autónomamente, algo que no debería hacer sin un comando desde abajo. Según el registro, la nave hizo un pequeño ajuste a su antena de alta ganancia, de 2.4 degrados hacia el oeste, hacia el lugar donde está Swan R2. Aquí es donde las cosas se salen de control. Voyager 1 está fuera de la heliopausa en el espacio interestelar. No debería ser capaz de rastrear objetos internos del sistema solar, y sin embargo, de alguna manera, detectó a Swan R2. Además, el ajuste se alinea perfectamente con el momento en que ocurrió la ráfaga de rayos gamma. Es casi como si Voyager escuchara la energía y respondiera. Los ingenieros en JPL están desconcertados. La última actualización de software de la sonda fue hace décadas. No hay IA a bordo, ni protocolos que respondan. Sin embargo, ahí estaba, respondiendo a algo. Algunos creen que Swan R2 envió una señal destinada específicamente a Voyager, tal vez sabiendo que es una reliquia de vida inteligente. Otros temen lo contrario, que Voyager fue impactado y respondió. Si ese es el caso, entonces algo mucho más allá de nuestro mundo ahora ha confirmado que estamos aquí. Mientras Swan R2 continuaba su camino fuera de la periferia solar, un fenómeno extraño fue detectado por el orbitador Galileo, una sombra similar a un eclipse artificial proyectada sobre Europa, una de las lunas de Júpiter más prometedoras para albergar vida. Pero esto no era un eclipse natural, era mucho más duradero de lo que debería haber sido, y se movía en contra de la dirección esperada del camino de Swan R2. El análisis espectral reveló que la sombra no era el resultado de un simple bloqueo de luz, sino más bien un patrón de interferencia similar al que se produce cuando las ondas de alta energía se superponen. Los científicos comenzaron a sospechar que Swan R2 estaba empleando una lente gravitacional o proyección de campo, deformando la luz misma como parte de su sistema de propulsión o camuflaje. Las repercusiones fueron impresionantes. No estábamos tratando con un objeto que simplemente pasaba por ahí. Estábamos tratando con algo capaz de alterar la física a nivel local. Las teorías explotaron.
¿Se estaba protegiendo de algo? ¿Estaba escaneando la superficie helada de Europa en busca de algo sumergido debajo? O peor aún, estaba activando algo. Imágenes tomadas por la cámara NIR del arreglo. James Webb, dentro de una breve ventana vacía, revelaron algo que no debería existir dentro de la coma del supuesto cometa. En lo profundo de la nube de gas arremolinada que rodea a Swan R2, se podía ver una estructura perfectamente esférica durante exactamente 0.37 segundos antes de desvanecerse nuevamente. Pero ese momento fue suficiente. No tenía hielo. No existía roca. Era suave, metálico, irradiaba en infrarrojo con una temperatura extremadamente alta, estable para ser natural. Y peor aún, el objeto tenía lo que los analistas ahora llaman un iris, un vacío central oscurecido con una cresta simétrica a su alrededor que se asemeja a un ojo sintético. Inmediatamente, Internet estalló en especulaciones. ¿Era esto un sensor óptico, una cámara, un receptor o una estructura biológica dentro de una mecánica? Los expertos en biomimetismo enfatizaron que la geometría se asemeja mucho a las criaturas de aguas profundas que evolucionaron para ver en la oscuridad absoluta. ¿Podría este ojo estar diseñado para observar el cosmos en longitudes de onda mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión? O peor aún, observarnos a nosotros, justo cuando todos pensaban que no podía volverse más extraño. Un grupo de investigadores del MIT publicó un artículo controvertido tras un examen de la telemetría de los estallidos de señal de Swan R2. Los descubrimientos impactantes que hicieron sacudieron a la comunidad. Varios de los armónicos coincidían con los utilizados en los propios sistemas de comunicación satelital tempranos de la Tierra, particularmente los envolventes de frecuencia de los satélites Project Echo de la era de la Guerra Fría. Esto plantea una posibilidad aterradora. Swan R2 está imitando transmisiones humanas para facilitar la comunicación, o ya nos ha estado escuchando durante décadas, y ahora está respondiendo en nuestro propio acento electromagnético. Un armónico incluso coincidió con la frecuencia de la señal WOW original, detectada en 1977, una frecuencia que se cree que es universalmente pacífica en carácter, específicamente elegida para la mensajería interestelar. Y si Swan R2 está empleando modulación derivada de la Tierra como plantilla, podría indicar que este objeto, o su remitente, ha estado anticipando que estemos listos, no para recibir un mensaje, sino para comprender uno que nunca debimos escuchar antes. Ahora, finalmente, un avance vino del lugar más improbable. Una cooperación entre astrofísicos e investigadores de reconocimiento de patrones de IA ejecutaron la transmisión de la señal de Swan R2 a través de un modelo de aprendizaje profundo entrenado para detectar anomalías en datos multidimensionales. Como resultado, comenzó a surgir un modelo topográfico tridimensional, no del objeto, sino de un área del espacio profundo. Las coordenadas apuntaban a una región poco notable cerca de la constelación de Lira. Antes de eso, los radiotelescopios centrados en esa área captaron un eco de la señal original de Swan R2, rebotando en un patrón imposible, como si se hubiera creado en una fuente de fracción de segundo o una estación esperando al otro extremo. Cuando se superpuso con datos previos de búsqueda de exoplanetas, el mapa se alineó no con un cuerpo planetario conocido, sino con un vacío, un espacio donde no existe materia visible, mientras permanece matemáticamente consistente con un campo de camuflaje tipo Dyson. Swan R2 podría no ser solo un explorador, podría ser un faro que ilumina un camino a casa, o hacia algo que se niega a ser descubierto. Sea lo que sea, no viaja solo, es parte de una red, y la Tierra ahora está en ella. Durante décadas la humanidad ha mirado al vacío, enviando señales, esperando encontrar un susurro en el vacío. Pero ¿y si la ausencia no era silencio, sino más bien vigilancia? ¿Y si cada mensaje sin respuesta que hemos enviado, desde el disco dorado de Voyager hasta la señal WOW, no fue ignorado, sino documentado? Swan R2 no es solo un objeto, no hay cometa en él, no es por casualidad, es un mensajero, un observador, un desencadenante. Su geometría perfecta, sus emisiones controladas,
la ráfaga de rayos gamma, la imitación de las viejas frecuencias satelitales de la Tierra. Todo apunta a una realización alarmante. Esto fue diseñado con un propósito. Y si ese es el caso, entonces este enigmático objeto, 100 veces más grande que un atlas con 3 ojos, no es simplemente un visitante que pasa por nuestro sistema solar. Es un explorador que entra en un territorio ya localizado. Fue el corredor del Sol, su huella y la señal, que ahora hemos respondido. O peor aún, se ha respondido a sí mismo. Porque aquí está la verdadera pregunta. Si Swan R2 es 100 veces más grande que 3 atlas, ¿qué lo envió? Y si lo que lo envió está escuchando ahora, entonces tal vez no nos estemos preparando para una visita. Tal vez ya hemos sido visitados. Simplemente no reconocimos la ciudad porque fue construida en la oscuridad.